Imparcialidad de las normas y las leyes. Aplicación de las leyes y las normas. El fin de la igualdad es que exista equidad entre los ciudadanos, un trato justo e igualitario ante la ley y en atención a sus circunstancias particulares, las leyes deben garantizar que se haga valer este derecho. A pesar de todas nuestras diferencias, los seres humanos tenemos un atributo en común y este es la dignidad. Este es un valor esencial, invaluable e intransferible y nos hace merecedores de respeto. Todos nacemos igual en dignidad, independientemente de nuestra condición económica, social, nuestro origen étnico, características físicas o ideológicas, nuestras creencias religiosas, nuestra edad, nuestro sexo, nuestra preferencia sexual, estado civil, etc. A lo largo de la historia podemos ver cómo el hombre ha hecho luchas por tratar de tener esta igualdad ante la ley. Lo vemos cómo hemos ido avanzando desde la abolición de la esclavitud, después con el repartimiento de las tierras y cómo hemos ido luchando desde la independencia, la revolución y todo esto ha ido abriendo un camino hacia la igualdad para todos por igual. No hablamos de hombre, de mujer, de niño, joven, sino que todos podamos tener los mismos derechos y acceso a las mismas oportunidades. Pero ahora es importante ver ciertos aspectos de la igualdad que de alguna manera podrías verlo como desigualdad, pero vamos a explicarlo más adelante. Esa igualdad de derechos no significa que todos, en todos los casos y que todos los individuos deben ser tratados de la misma manera o en forma idéntica. El principio de igualdad implica que todas las personas se les aplique la ley de manera equitativa e imparcial, sin privilegios, sin discriminaciones. Por lo anterior, el derecho a la igualdad debe entenderse como la exigencia de tratar igual a los iguales y tomar en forma de diferencias necesidades de los desiguales, a fin de que la desigualdad en los hechos no se convierta una desigualdad en el ejercicio de sus derechos. Por ello, la mayoría de los casos está prohibido tener distinciones, mientras que en otros, como en el caso de personas con necesidades especiales, se exige un trato diferenciado. Como ejemplo, en este ejercicio del derecho a la igualdad e igualdad de oportunidades en este caso, quiero contarte un caso que sucedió en el 2007 a una mujer llamada Eufrosina Cruz Mendoza. Ella ganó en su municipio las elecciones como presidenta municipal. Esto sucedió en el estado de Oaxaca. Sin embargo, las autoridades en ese lugar, por cierto, todas varones, eliminaron las papeletas en las que se encontraba puesto su nombre como candidata. Ella interpuso una demanda ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien investigó y al darse cuenta que ella había sido, le habían violentado sus derechos a igualdad, y uno de sus derechos es de votar y ser votado como mexicana, como ciudadana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervino para que se legitimizara el gane que había tenido ella, o el triunfo que había tenido ella como presidenta municipal en este pueblo. Hoy día tenemos que darnos cuenta que como país estamos enfrentando diferentes retos. Uno de ellos es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero hay otros más. Muchas veces creemos que los cambios para que podamos recibir un trato justo, igualitario, son realmente enormes, pero nos lleva a pensar en que todos podemos hacer cambios tan simples como adecuar instalaciones para que haya rampas, de tal manera que las personas con algún tipo de discapacidad tengan el mismo acceso y las mismas oportunidades. O qué tal exámenes para personas que padezcan algún tipo de trastorno y no puedan estar entre sociedades grandes, entre comunidades grandes, ellos puedan presentar un examen en privado, de tal manera que podamos hacer adecuaciones para que cada persona tenga los mismos derechos y tenga las mismas oportunidades. Hay ciertas condiciones que al tomarse en cuenta influyen para que el principio de igualdad y equidad se aplique de la manera correcta. Una de ellas es accesibilidad a todas las personas y grupos.
Es decir, si un derecho es reconocido a un grupo de personas, pero injustificadamente a otra no se le otorga ese mismo derecho, se vulnera el derecho y el principio de igualdad, como en el caso, por ejemplo, un servicio de salud se le da a ciertas personas, pero a otras no por su origen étnico o por su situación económica. Otra, un trato preferencial a ciertos grupos o personas. Si una persona o un grupo tiene dificultades para acceder a un derecho, ya sea por sus características, por sus prácticas de la sociedad. Otra condición es el trato preferencial a ciertas personas o grupos. Si una persona o un grupo tiene dificultades para acceder a un derecho, ya sea por sus características o por sus prácticas en la sociedad o por la regularización de políticas del Estado, debe dárseles a estas personas un trato preferencial para que ejerzan sus derechos de manera formal. Por ejemplo, si en edificios y aceras no existen accesos para personas con discapacidades, se vulnera el derecho a desplazarse y se les coloca en una situación de desigualdad. Otra condición que se tiene que tomar en cuenta es la accesibilidad de derechos en igual medida. Los derechos deben ser accesibles en igual medida a todas las personas y grupos del país. Si un gobernante provee injustificadamente mayores recursos a una escuela, aunque no afecte al derecho de la educación, el trato de los educandos es desigual. Es decir, el mismo trato, el mismo recurso que se puede inyectar en una escuela debe ser el mismo trato para todas las escuelas de una comunidad. El principio de la igualdad ante la ley exige al legislador lo siguiente. Número 1, no discriminar y promover la no discriminación. Número 2, establecer normas que traten igual a los iguales y desigual a los desiguales para que todos puedan hacer y disfrutar de sus derechos. Número 3, establecer distinciones normativas razonables dentro de la generalidad y abstracción de la ley. Por ejemplo, de acuerdo con la legislación civil, los padres tienen el deber de proveer alimentos a los hijos y los hijos a los padres, siempre y cuando quienes tengan tal obligación estén en posibilidad de cumplirla y quienes son destinados a la provisión alimentaria tengan la necesidad de ella. Dense cuenta que el deber de proveer y alimentar y el derecho a recibir depende de las posibilidades y de las necesidades de cada persona. Es decir, hay un tiempo en el que los padres son los que están obligados a proveer alimento, pero al mismo tiempo llega ese momento en el que los hijos son los que están obligados a proveer de ese alimento a sus padres en determinado momento de la vida. Y esto también está contemplado dentro de la ley. Imparcialidad. Ahora, ¿qué significa imparcialidad? Según el diccionario, es la falta de designio anticipado o la prevención o a favor o en contra de alguien o algo que permita juzgar o proceder con rectitud. Según el artículo 17 de la Constitución, imparcialidad consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia, de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Es decir, que no haya intereses de por medio a la hora de emitir un juicio, que no haya un favor sesgado por alguna de las partes. El valor de la imparcialidad. Quiero leerte algunos casos y espero que podamos analizarlos juntos. Dice aquí, imagina que en tu localidad la aplicación de la justicia es muy estricta respecto a las multas de tirar basura en la vía pública, conducir un automóvil a exceso de velocidad o perjudicar la tranquilidad con música a todo volumen a altas horas de la noche. Aunque tú y la mayoría de tus vecinos cumple con estas normas, un amigo del presidente municipal se jacta de que
ni siquiera de que puede transgredirlas a la vista de todos los agentes policiales de tránsito sin que estos siquiera le llamen la atención. ¿No te molestaría que, a diferencia del resto de los habitantes, este hombre violara las disposiciones jurídicas sin la justa sanción y que cualquier otro recibiera una multa en su lugar? De eso se trata la imparcialidad, que las leyes se apliquen de la misma manera a todas las personas sin importar su estatus socioeconómico o su posición social o sus preferencias religiosas, su condición política. Es decir, que todas las personas cumplan la ley de la forma en que está establecida y que ésta lleve a cabo las multas debidas o las penas que tenga que recibir de una forma imparcial, que no haya preferencia por si soy amigo o conocido del presidente o si tengo influencias en algún cargo político, simplemente que todos debamos cumplir la ley como se nos ha sido ordenada. Otro de los beneficios de la imparcialidad es que trae consigo beneficios como una convivencia armónica. Es el medio para hacer cumplir y consolidar el Estado de Derecho. Cuando yo sé que la ley se está aplicando de forma imparcial, esto me motiva a mí también a cumplirla y saber que el trato es justo, que es parejo para todos y que de esta manera podemos llevar a cabo una sana convivencia dentro de nuestra comunidad. Cuando aplicamos la ley de una forma imparcial, motivamos de esta manera también a la no discriminación. De esta manera estamos dando un ejemplo de que en México todos y todas tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas oportunidades. Además, genera la satisfacción de saber que nuestras autoridades están actuando conforme al derecho y fomenta la convicción de que es conveniente cumplir la ley. Si los servidores públicos aplican imparcialmente la ley, los ciudadanos se sienten seguros y motivados para cumplirla.